a continuar con temas referidos a pronósticos. Vamos a analizar los componentes de una serie de tiempo. La primera pregunta que se nos puede ocurrir es, bueno, ¿cuál es el comportamiento de la serie de tiempo? La respuesta lógica a esta pregunta es hacerlo a través de una gráfica. La gráfica me va a mostrar cómo es el comportamiento de esta serie. Generalmente son 4 los componentes que vamos a analizar en una serie: la tendencia, la estacionalidad, la ciclicidad y las variaciones aleatorias. Hablemos un poco de cada una de ellas. Pues prácticamente existen ciertas variaciones o ciertos movimientos de la gráfica de la serie que realmente es difícil verlo en conjunto, sino que hay que separarlos. Y por eso es que realmente esos componentes los vamos a ver uno a uno. Entonces, estos componentes, lo que hay que saber es que son causados por fenómenos distintos, cada uno de ellos. Cada uno depende de ciertos factores. Algunos de factores económicos, otros de factores sociales, otros de factores de salud. La misma naturaleza puede ser un factor que esté afectando el comportamiento de las series. Así es que el modelo clásico, comentarles que nos plantea estos 4 componentes y además algunas otras características, por ejemplo, la tendencia, además de la tendencia y la ciclicidad. Hablemos de la tendencia en primer lugar. Pues la tendencia, como habíamos hablado, es un movimiento respecto a un periodo de tiempo, ¿sí? Pero se observa en el largo plazo. ¿Qué estamos hablando? Cuando hablamos de tendencia, estamos hablando de un crecimiento o declinación, larga duración en todos los datos. Por ejemplo, en la gráfica puedes observar que tenemos 3 gráficas. En la primera podemos observar que esta gráfica no es lineal, sino que tiene una curva. La segunda tiene una tendencia lineal, pero es decreciente. Hay tendencias lineales crecientes también. Y en la tercera, pues tenemos una gráfica donde no hay una tendencia, tenemos una variación constante, ¿no? Esos son los comportamientos que vamos a analizar más adelante con series de tiempo, ¿no? Un ejemplo de las series para analizar donde se puede observar la tendencia son series, por ejemplo, con el índice de precio al consumidor, ¿no? Cuando tú ves esa serie en el largo plazo, pues ahí puedes ver prácticamente tendencia de esa serie, ¿no? O, por ejemplo, el aumento en el salario mínimo. Ahí se puede ver prácticamente esa tendencia, sea una tendencia creciente, sea una tendencia decreciente, o si realmente no tiene ninguna tendencia o tiene una tendencia que no es lineal. Aquí vale la pena aclarar, analizar que inciden en los movimientos de la tendencia. Por ejemplo, tienes la venta de un producto en una industria en particular, por ejemplo, el nuevo iPhone que está por salir, ¿no? ¿Sí? O el iPhone que ya salió al mercado, ¿no? ¿De qué va a depender prácticamente la tendencia de esa serie de ventas? Pues puede depender no necesariamente de factores, únicamente de factores económicos, pues también puede depender de factores sociales, de factores de salud. Por ejemplo, ahí tenemos implícito el PIB per cápita de la familia, el incremento de la población, podemos tener el comportamiento o el cambio de preferencias del consumidor, etcétera, ¿no? Una serie de factores que me van a afectar que esa tendencia baje o crece, sea creciente o sea decreciente. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una serie de tiempo con una tendencia lineal, creciente, positiva, por supuesto. En el lado izquierdo puedes ver el comportamiento histórico y en el lado derecho es el pronóstico que se realizó. Puedes ver que hay una banda o gráficas con líneas punteadas que me indican el intervalo de confianza, ¿no?, de esos pronósticos que se identificaron. Hablemos de la ciclicidad ahora. De ciclicidad es hablar de movimientos hacia arriba o hacia abajo, pero alrededor de la línea de tendencia. Como observas la gráfica, estas tendencias, estos ciclos prácticamente son máximos y son mínimos alrededor de esta línea de tendencia y se observan generalmente para periodos mayores a un año. Generalmente, un ejemplo de serie cíclica prácticamente es el comportamiento del PIB, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, ¿no? Y si tú agarras el PIB de El Salvador, de cualquier país, y lo analizas en los últimos 15, 20 años, pues vas a ver momentos en los cuales vas a ver un máximo, es decir, hay una expansión económica y vas a ver mínimos donde realmente se tienen contracciones económicas, ¿no? Pero generalmente esto se puede observar en un ciclo de negocios. ¿Pero de qué dependen las fluctuaciones cíclicas? ¿Dependen únicamente de factores económicos? Pues en la realidad no dependen únicamente de factores económicos. Pueden ser factores naturales también que te afecten una variable, una serie en particular, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza podría afectarte la ciclicidad de una serie, ¿no?
tenés un terremoto en un momento dado, te afecta prácticamente toda la actividad económica y te afecta prácticamente el crecimiento de un país, ¿no? Hablar de la ciclicidad también es hablar de la longitud de la serie. ¿Cuántos datos podemos utilizar también? Puede ser una pregunta interesante, ¿no? En las respuestas a esta pregunta, pues la experiencia empírica nos ha demostrado que cuando vas a analizar los ciclos, pues debes de tener series largas, ¿no? Generalmente más de 10 años. Cuando hacemos uso de modelos univariantes, pues también se sugiere utilizar no menos de 5 años. Este es el caso cuando vamos a tener el análisis de modelos autorregresivos, por ejemplo. Cuando estemos analizando modelos causales, como son los modelos de regresión, pues no tener menos de 15 datos, es lo que dicta la experiencia. Y cuando analiza uno la correlación entre dos variables, entre dos series, pues no tener menos de 30 datos. Así que este es como prácticamente los parámetros que uno debe tener en cuenta cuando analiza la ciclicidad. Hablemos ahora de la estacionalidad. Hablar de estacionalidad es hablar de series generalmente mensuales, trimestrales, en la cual se puede ver un comportamiento de la serie en un plazo menor de un año. Son patrones periódicos, patrones cíclicos, son patrones periódicos que se dan y que se reproducen de manera reconocible. Y es más, este comportamiento no solamente debe verse en el periodo menos de un año, sino que también se pueden identificar en más de un año y de ahí se puede observar que prácticamente hay estacionalidad. Obviamente hay modelos, algoritmos que ya me ayudan a determinar la estacionalidad, ¿no? Uno de ellos es el periodograma, que lo vamos a ver posteriormente. Pero en este momento hablar de series o de ejemplos de series, podemos mencionar las ventas, por ejemplo, en los almacenes que se realizan generalmente en los periodos vacacionales. Por hablar también de la recaudación de impuestos que generalmente se dan con mayor fuerza la declaración de renta en el mes de abril, por ejemplo. Son comportamientos de las series que muestran año con año, ¿no? ¿A qué va las variaciones estacionales generalmente? La pregunta es, ¿responden únicamente a factores económicos? Pues la respuesta es no, no necesariamente, no. La estacionalidad pues, puede ser o es causada generalmente por variables naturales, por ejemplo el clima, ¿no? El clima es una variable estacional por naturaleza, ¿sí? Tenés climas cálidos, cálidos fríos o fríos, tenés 2 meses, por ejemplo, en los países, ¿no? Y eso es estacional, responde a la naturaleza. También la institucionalidad puede afectar prácticamente la variación estacional de una serie. ¿Qué estamos hablando de eso? Bueno, las leyes, las instituciones pueden afectar prácticamente esa estacionalidad. También las costumbres de las personas, ¿no? También el cambio de conducta de las personas podría cambiar la variación estacional. El tema es identificar si una serie es estacional. Para eso, pues vamos a ver los modelos posteriormente. Y el último componente es prácticamente la irregularidad. De la irregularidad es hablar de las variaciones aleatorias. Son patrones que realmente es difícil identificar porque se deben a hechos inusuales prácticamente. Son sucesos que ocurren aleatoriamente, ¿sí? Y que no se pueden predecir. Generalmente es el factor residual lo que nos indica cuáles las desviaciones de los valores reales de la serie, ¿no? Aquí estamos hablando de las variables aleatorias, de los errores. Y una característica importante es que estas variaciones son independientes entre de una respecto a la otra, ¿no? Y ese es prácticamente donde se basa el análisis de residuos cuando analicemos la serie de tiempo, ¿no? Y es precisamente el análisis de residuos lo que tiene una importancia en el análisis de la serie de tiempo. Entonces, una pregunta que puede surgir es, ¿y se presentan todos los componentes de manera única? Es decir, ¿una serie solo tiene tendencia, otra serie solo tiene estacionalidad? Pues la respuesta es no. Realmente vamos a tener series que tienen tendencia únicamente. Vamos a tener series que tienen tendencia y tienen variación estacional. Tendencia y ciclicidad. Es decir, el problema típico es adaptar un modelo de pronóstico precisamente a estos datos de la serie. Y es que un modelo de pronóstico referido a una serie de tiempo que tenga únicamente tendencia, ese modelo no es aplicable a una serie de tiempo que tenga tendencia y estacionalidad, por ejemplo. Entonces, de ahí es que se torna un poco difícil encontrar un mejor modelo para ajustado a estos datos, ¿no? Entonces, se tienen que hacer muchas combinaciones y muchos análisis para adaptar esos datos históricos a un modelo matemático. Además de esto,
También tenemos que las series o todos estos componentes podrían presentar una interacción en la gráfica o en el análisis. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un esquema aditivo, ¿sí? Un esquema multiplicativo y un esquema mixto. ¿Qué significa esto? Bueno, que una serie, S sub t, pues podría estar representada por la suma de todos los componentes, ¿sí? Ahí estaríamos en el tema aditivo, ¿no? Un esquema multiplicativo podría ser que la serie se pueda representar como un producto de esos componentes, ¿no? Y el mixto sería tener una combinación de aditivo y multiplicativo, es decir, sumando o multiplicando varios componentes más la suma del error, por ejemplo. Estos son casos particulares. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se observa la estacionalidad aditiva y la estacionalidad multiplicativa, por ejemplo, cuando no tenés estacionalidad, ¿no? En la primera fila tenemos un nivel constante, tenemos una gráfica constante que no tiene tendencia. En la segunda columna tenemos estacionalidad, pero aditiva. Ahí puedes ver que la estacionalidad sube y baja alrededor de la tendencia, pero es constante, o sea, se puede ver más o menos constante, pero en el tema multiplicativo, que es en la última columna, ahí se puede ver que la estacionalidad como que se está expandiendo, es decir, se va multiplicando, ¿sí? En la segunda fila tenemos tendencia lineal, en la segunda tenemos una estacionalidad aditiva, y puedes ver que se va sumando en la tendencia, pero en la estacionalidad multiplicativa tenemos una expansión. En la tercera fila tenemos una tendencia exponencial, en la cuarta tenemos una tendencia amortiguada. Y siempre lo importante aquí es ver el efecto multiplicativo, que es como una expansión, ¿no? Va incrementándose gradualmente la estacionalidad. Y eso lo vamos a poder ver en algún comportamiento de algunas series. Y el último tema es el principio de parsimonía. Este tema es importante porque un pronóstico debe ser parsimonioso, se dice. ¿Qué significa ser parsimonioso? Significa que un modelo lo tienes que representar por la mínima cantidad de parámetros, pero que se ajuste precisamente a los datos históricos que tú tienes, ¿no? Es decir, hay que seleccionar, puedes tener varios modelos, pero vas a seleccionar aquel modelo que tenga la menor cantidad de parámetros. Esto va a ser muy, muy palpable cuando estemos analizando los modelos ARIMA, en el cual tienen componente autorregresivo, tienen un orden de diferenciación y tienen promedios móviles. De manera que esto va a ser muy ilustrativo cuando lo podamos ver más adelante. Muchas gracias y seguimos en